¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros nuevamente esta entrevista a fondo. Y hoy con el director nacional de SENADIS. Y es una interesante e importante entrevista porque en los últimos días se han conocido los resultados del segundo Estudio Nacional de Discapacidad 2015. Y vinieron hasta nuestra región, y eso es lo importante, nosotros que somos un medio regional, queremos saber qué pasa en nuestras comunas, qué pasa en nuestra quinta región. Y trajeron las cifras correspondientes justamente a esta región de Valparaíso. Es por eso que vamos a saludar en primera instancia a don Daniel Concha. ¿Cómo está, Daniel, director nacional de SENADIS? Gracias por estar con nosotros en esta entrevista a fondo. Muchas gracias por la invitación, Bernardo, y también saludar a todos los auditoras y auditores de este programa. Daniel, es importante un poco saber las cifras regionales porque, insisto, nosotros como medio regional Quinta Visión, el canal de la Quinta Región, siempre muchas veces nos llegan cifras, nos llegan estudios, nos llegan encuestas, pero todo se centraliza en Santiago. Y en un tema tan importante como la discapacidad, hoy tenemos estas cifras. Yo creo que lo más importante de este estudio es que es el primer estudio, siendo el segundo a nivel nacional, que es después de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El primero siendo muy bueno, que nos dio caracterización y prevalencia de personas con discapacidad en Chile, data del año 2004. La convención es del 2006 y Chile ratifica esta convención en el 2008 y este es el primer estudio que se hace siguiendo los principios de la convención. Y el primer principio es el diálogo social. Y en ese sentido, durante el año 2014 se realizaron diálogos regionales a lo largo de todo Chile. Sí, tuvimos la posibilidad de estar presente en algunos. Exacto. Y la región de Valparaíso no fue la excepción. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo ahora es devolver y dar cuenta de cuál fue el resultado de esos diálogos ciudadanos. ¿Para qué fueron esos diálogos? Para levantar los temas que tenían que estar en el cuestionario de este segundo estudio de la discapacidad. Y en este sentido se levantaron temas como inclusión laboral, participación social y participación política, temas de salud y por supuesto también temas relacionados con la inclusión de las personas en el mundo del trabajo. A ver, director, vamos primero a las cifras gruesas. A nivel nacional, un 20% de la población aproximadamente tiene algún tipo de discapacidad. Exacto, esos son los datos de la población mayores de 18 años. 18 años. Y te hicimos otro estudio con una submuestra de más o menos 5.500 niños, niñas y jóvenes de 2 a 17 años, que arroja que un 5,8% está en situación de discapacidad de 2 a 17 años. Perfecto. Cuando nosotros tomamos estas dos muestras, nos arroja que un 16,7% de la población a nivel nacional mayores de 2 años está en situación de discapacidad. A nivel regional, mayores de 18 años es un 17,9% en la región de Valparaíso. Cifra no menor. Estamos hablando, sí. Aquí tengo 264.000 personas en situación de discapacidad en la región de Valparaíso. Casi el 10% de la población. Exacto. Y es algo que no es menor, sobre todo cuando estoy dando cifras de mayores de 18 años. Esto es algo que debiesen tener, por ejemplo, los candidatos y candidatas alcaldes, de que la población en situación de discapacidad en edad de votar es un porcentaje bastante importante. Por lo tanto, yo creo que las propuestas y el llamado que yo hago es que las propuestas integren temas de inclusión para las personas con discapacidad. ¿Es Chile hoy un país inclusivo? No, estamos en camino, pero tenemos buenas bases. ¿Pero yo creo que en qué porcentaje es camino? Porque podríamos decir estamos en el medio, estamos recién iniciando, nos vamos acercando a las metas. Yo estuve la semana pasada en Nueva York y estuve escuchando a los otros países en cuál es su situación. Yo creo que estamos un poquitito con las bases y acercándonos a la mitad del camino, pero bases sólidas. ¿Por qué? Porque ratificamos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos ahora un segundo Estudio Nacional de Discapacidad que arroja las cifras actualizadas de la prevalencia y caracterización de las personas con discapacidad en Chile. Tenemos la semana pasada la propuesta de un informe de plan de acción de política pública de la Comisión Asesora Presidencial que se entregó a la presidenta Bachelet. Y además, Chile honestamente rindió el examen en marzo ante el Comité de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad y hemos recibido las observaciones. Si juntamos todo esto, tenemos ahí una base sólida para seguir incrementando. ¿Qué dicen las observaciones? Yo creo que yo puedo resumirlo en dos cosas importantes. La primera, que tenemos que avanzar en poder reformar y también revisar el Código Civil
que todavía sigue tratando peyorativamente a personas con discapacidad y sobre todo meternos en el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y mental. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pasar de un sistema de interdicción, donde una persona reemplaza al otro en su voluntad de decidir, a un sistema de ayuda y salvaguardia. Y eso es un proceso largo, pero ya empezamos la revisión, estamos con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social, revisando el Código Civil y viendo cómo podemos avanzar esto en un proyecto de ley a futuro. Y lo otro que también es importante es el tema de la inclusión laboral. Y en ese sentido, nosotros, como somos alumnos aplicados, la presidenta Bachelet anunció en el discurso 21 de mayo que vamos a proponer como Ejecutivo una propuesta de ley de cuotas a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Eso significa que hay una cantidad X de puestos de trabajo que sean contratados especialmente para personas con discapacidad. Pero no solamente incluye la cuota, sino que también está incluyendo el tema de reformar el artículo 16 de la ley 18.600, que permite hasta el día de hoy a un empleador contratar a una persona con discapacidad intelectual o mental por menos del sueldo mínimo. Y el proyecto de ley incluye derogar ese artículo para que sea inclusión laboral, pero con sueldos justos. Ahora, desde esta perspectiva, en los últimos días hemos visto que comenzó la discusión por el aumento del sueldo mínimo. La CUT pide 40.000 pesos, el gobierno está ofreciendo 10.000 pesos. Entonces, cuando uno se plantea frente a eso, y actualmente siendo 250.000 pesos, y tomando en consideración que los derechos de las personas con discapacidad deben ser igual a todos, ¿no debería haber una diferenciación en la cual, por tener acceso, ¿no es cierto?, laboral, porque significa también un compromiso, significa muchas veces tener que exigirse un poco más que las personas que aparentemente tienen normalidad? ¿No sería bueno contar con una escala a lo mejor mayor de sueldo mínimo para estas personas? ¿O tiene que ver, perdón, solamente con un tema de acercarlo a una igualdad ante la ley? Yo creo que pasa por algo que tiene que ser discutido con el Ministerio de Hacienda, discutido también con la CUT y también con los empleadores. ¿Por qué? Porque yo, antes de avanzar en temas tan complejos como es el tema de los sueldos y políticas salariales, habría que avanzar en los procesos de selección. Por ejemplo, yo creo que las personas con discapacidad no están pidiendo que se les dé trabajo porque tienen discapacidad. No, lo que están pidiendo es que los procesos de selección sean ajustados y adecuados para que ellos puedan demostrar cuál es su nivel de desempeño. Por ejemplo, yo a una persona ciega no le puedo hacer un test de manchas. Yo tengo que adaptar ese proceso de selección de manera que... Exacto, y eso ocurre, y la idea es ir modificando para que la persona tenga un test estándar en la cual ella pueda mostrar, o él pueda mostrar, de que ellos se pueden desempeñar. El mejor ejemplo para esto es Stephen Hawking. Stephen Hawking necesita de una silla de rueda adaptada, necesita de un computador adaptado, y él tiene discapacidad severa, pero puede en este momento ser el físico o uno de los físicos más connotados actualmente. Exacto. Y a eso me refiero. Tenemos que avanzar en procesos de selección y ajustes necesarios para puestos de trabajo. Director, pero eso también tiene que ver con un tema de desarrollo, de recibir impulso, de recibir herramientas. Porque, por ejemplo, si vemos el tema educacional, que también tiene que ver con esto a posterior, ¿no es cierto? También se han entregado cifras desde el punto de vista a nivel educacional. Sí. Y el promedio, mientras una persona sin discapacidad distinta tiene 12 años de promedio de educación, las personas con discapacidad tienen 9 años. Entonces, algo también está indicando. Y muchas de estas personas con discapacidad no van a un sistema educacional normal, sino que van a un sistema educacional de alguna forma especial. Talleres, donde están mucho tiempo, donde se les enseña otro tipo de habilidades de acuerdo a su realidad. Yo creo que estás tocando un punto importante. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando porque aquí hay una brecha que indica el estudio. Yo no lo dije, pero el estudio, además de dar caracterización y prevalencia de la discapacidad en Chile, también nos arroja las brechas. Porque a diferencia del primer estudio, no es comparable, indica las brechas de cómo están las personas sin situación de discapacidad y las personas en situación de discapacidad. Y en este sentido, lo que tú arrojaste, hay una brecha importante que tenemos que seguir trabajando. Pero esto hay que trabajarlo tanto desde la educación pública como la educación privada para poder incluir a las personas en situación de discapacidad en la educación regular, sobre todo en educación media, porque ¿qué me está indicando esos 9 años promedio? Que generalmente se llega hasta octavo básico. Exacto. Y generalmente los promedios estadísticamente esconden las cifras más bajas, porque las cifras más altas tienden a
igualar al promedio, que es lo que pasa con los promedios, por ejemplo, de ingresos en la encuesta CASEL. Entonces, aquí tenemos una concentración de personas en situación de discapacidad que está o en educación especial o que llega solo hasta la educación básica. Y ahí, por supuesto, que hay que poner todos los medios posibles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concurso de postulación que ayudamos a jóvenes que quieren estar en la educación superior y solo en este año aumentamos el doble de la ayuda que nosotros otorgamos a estas personas para que estén estudiando la educación superior. Es decir, hay demanda. Por lo tanto, tenemos que seguir poniendo medios para incluir cada vez más a jóvenes en la educación media y por ende en la educación técnica y educación superior. Ahora yo le hacía una pregunta, nosotros como Chile somos un país inclusivo y usted me decía que más o menos estamos avanzando. En este ámbito de la educación, somos un país cuya educación es inclusiva, considerando de que se está en este momento en pleno debate de una reforma educacional que ya ha visto una serie de cosas. Y en este tema tiene que ver un poco también con la calidad de la educación, un tema que no se ha tratado totalmente hasta el momento. Yo creo que estamos avanzando. La ley de inclusión que sacó el Ministerio de Educación tiene puntos relacionados con tratar de igual manera a estudiantes con discapacidad que quieran incluirse en la educación regular. Lamentablemente se ha tirado el tema de la inclusión a no discriminar por apariencia física y todo, claro, pero el tema de la inclusión va más allá de esto y más importante aún va en que vayamos avanzando en poder generar instituciones que sean recursos de apoyo para las instituciones educativas para que puedan ir adecuando sus procesos de enseñanza. Y cuando digo adecuar, no es solamente adecuar el espacio físico, también adecuar la malla curricular y, por supuesto, ir capacitándonos para poder ser cada vez más inclusivos. Cuando hablo de adaptar mallas curriculares, también estamos hablando con el tema de ir conversando con las universidades de cómo estamos formando a nuestros profesores. ¿Estamos formando para que se pueda hacer currículos universales o estamos solamente formando para educar a los mejores? Y en este sentido necesitamos un cambio de cultura, un cambio de idea de cómo estamos enfocando la educación en Chile. Y en eso yo creo que el Ministerio de Educación está en diálogo constante con las organizaciones sociales. Y otro tema que tú tocaste, el tema de las escuelas especiales. Exacto, Cómo las escuelas importante. especiales recoge la enorme riqueza que tienen, porque tienen una riqueza y experiencia de tratar con personas que necesitan más apoyo, pero cómo también vamos capacitando a estos profesores experimentados de que ellos también sean recursos de apoyo para los colegios regulares y escuelas regulares, se vayan sintonizando con estudiantes que pueden pasar a incluirse en la educación regular. ¿Por qué te coloco este ejemplo? Porque en España, que están avanzados en este tema, la educación especial no ha desaparecido. Lo que sí se han transformado en centros de apoyo especializados para escuelas y colegios donde reciben la capacitación los profesores para incluir cada vez más niños y niñas y jóvenes en situación de discapacidad en la educación regular. ¿Sabes lo que a mí me deja tranquilo en cierto modo? Es que hoy, pese a todo lo que se pueda ver desde afuera, ¿no es cierto?, generación a lo mejor de estudiantes que salen a protestar, que salen a luchar por sus derechos, que muchas veces vemos, ¿no es cierto?, que algunos de ellos lamentablemente cometen desmanes en estas protestas, cosas así, pero sin embargo están abiertos, hay una apertura. Y yo hoy ver a estudiantes con discapacidades diferentes, distintas, ¿no es cierto?, en salas de clase, aulas normales, es normal, cosa que no ocurría hace algunos años atrás. Yo creo que eso es un tema que hay que destacarlo, pero también hay que comenzar de alguna forma a influir positivamente para que esto se vaya repitiendo con mayor fuerza y con mayor cantidad de posibilidades para estos niños. Sí, y yo creo que aquí hay una buena noticia. Yo el año pasado participé aquí de un congreso que se hicieron de temas de inclusión a estudiantes en situación de discapacidad en la educación superior. Y hay estudiantes desde Temuco, desde La Serena, de Antofagasta, de Valparaíso, de Santiago y de todas las regiones, y están pensando formar una asociación de estudiantes con discapacidad. Y esto no es menor, porque está hablando de que hay un número mayor y que cada vez más la juventud en situación de discapacidad se está empoderando y por sobre todo está haciéndonos pensar a nosotros de cómo nosotros tenemos que generar una sociedad más inclusiva. ¿Y por qué? Es importante que surja de ellos porque ellos son los protagonistas. Y hay un lema que está antes de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que dice nada por nosotros sin nosotros. Y en ese sentido, cada vez más nosotros tenemos que aprender a preguntarles y a escucharlos. Por eso este estudio fue tan importante, haber preguntado a las organizaciones sociales de personas con discapacidad a lo largo de todo Chile qué querían preguntar en el estudio.
Y por eso salió un cuestionario tan largo, pero también por eso tenemos temas tan relevantes como inclusión laboral, participación social y política, temas de salud y inclusión en educación, entre otros. Ahora, director, pero sin embargo nos topamos con ciertas herramientas que son aquellas que miden capacidades, ¿no es cierto? Pruebas que se entregan, el CINSE y otras pruebas más que lamentablemente van midiendo capacidad y que actualmente están en la discusión si son o no son válidas y que de alguna forma también son trabas frente a la inclusión para estos niños, estos escolares. ¿Cómo derribamos ese tipo de situaciones actualmente en una educación que es cada vez más competitiva? Yo creo que lo primero está la adaptación del instrumento, porque el instrumento ya está y se aplica, lo mismo que la PSU para poder entrar a la educación Exacto. superior. Y ahí en ese sentido el Servicio Nacional de la Discapacidad ha estado en conversaciones con las instituciones que están en esto, tanto la Universidad de Chile que elaboraba el instrumento, como también el Ministerio de Educación. Y en ese sentido, primero hay que hacer adecuaciones y adaptaciones de este instrumento para que, por ejemplo, un joven que es ciego pueda rendir esto, pero de una manera adaptada, es decir, tiene que estar en Word, que es la manera que el software JAWS le permite escuchar el texto escrito. Lo mismo también explicar con intérprete de lengua de señas lo que se está tomando. Entonces, todo esto son adaptaciones de test. Ahora, entrando a una discusión que ya es más profunda, sí, está el tema de evaluar si esta es la herramienta para poder ver si está midiendo el tema de la calidad de educación en Chile. Eso es algo que ya las autoridades competentes en cuanto a educación y los académicos van a tener que discutir. Yo como director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, lo que me toca a mí es que siempre estén alerta de que cada cosa que hagan tiene que tener los ajustes necesarios para que todas y todos se entiendan. Y en ese sentido, y voy a pasar a otro tema, por ejemplo, a mí lo que me toca es decir y aprovechar este espacio que me dan, de que, por ejemplo, la OGUC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que data del año 1991, fue modificada hace 2 meses atrás. Y la modificación para nosotros es muy importante porque lo buscamos por años, que es que cada edificio nuevo que se construya y que es de uso público o lugar público como una plaza, tiene que ser construidos con criterios de accesibilidad universal. Y los que no fueron construidos antes, tienen plazo de 3 años para hacer los ajustes razonables. Eso es bueno, director, porque hoy día vemos muchos edificios públicos que aún no tienen completamente acceso para las personas con discapacidad. Sí, y esta ordenanza por supuesto que nos ayuda, pero ahora lo que viene es cómo implementamos la fiscalización de esta ordenanza. Y es por eso que ahora estamos en conversaciones con los departamentos de obra de los municipios. Estamos también con el Serviu y el Ministerio de Vivienda, que es el encargado de fiscalizar que se cumpla esta normativa. Y también nos va a ayudar un poquitito la Contraloría en que las instituciones públicas vayan avanzando en los ajustes que tienen que hacer, sobre todo en los edificios antiguos, y si se va a construir edificios nuevos, tiene que estar ya desde el diseño instalado la idea de accesibilidad universal, un acceso que permita a las personas entrar independiente y autónomamente, que tenga baños accesibles, mesones de atención para personas que están en silla de ruedas o personas bajas, y así muchas otras cosas que hacen un entorno amigable para todas y para todos. Hablemos de otro tema que también es importante de este estudio, el tema que tiene que ver con las mujeres, porque son las mujeres quienes están en mayor porcentaje en situación de discapacidad, mayores de 18 años. Sí. ¿Qué se hace con aquello? Porque sin duda es también referencia a lo que pasa en nuestro país, donde se señala que la población femenina es mayor que la masculina, donde también el tema del trabajo, ¿no es cierto?, tienen menor oportunidad de trabajo, aunque se ha ido ganando espacio, pero al comparar el tema de los sueldos, queda claro que la mujer en un porcentaje gana menos que el hombre, y en este caso también llama la atención esto que sea la mujer la que tiene una mayor cantidad de porcentaje de discapacidad, tanto a nivel nacional como en la región. Sí, mira, y yo solo para sustentar lo que tú acabas de decir, en la región de Valparaíso, las mujeres adultas en la región que están en esa situación de discapacidad, de ese 17,9% mayores de 18 años, un 22,2% se encuentra en situación de discapacidad en comparación con un 13,3% de los hombres. Es decir, la prevalencia de la situación de discapacidad en mujeres es mucho y hay una diferencia significativa estadísticamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay varias variables. Estadísticamente se dice que no hay una causal que explique todo, sino que muchas variables nos ayudan a entender esto. Una de esas variables es que hay mayor expectativa de vida y hay que juntarlo también con grupos etarios. ¿Qué quiere decir esto?
que las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los hombres en Chile y que a mayor edad hay mayor situación de discapacidad o mayor prevalencia de la situación de discapacidad. Por lo tanto, aquí tenemos que trabajar intersectorialmente en políticas públicas enfocadas en derechos humanos, también con enfoque de género, pero también muy relacionado y muy cercanamente al Servicio Nacional de Adulto Mayor, porque ahí tenemos que conseguir un trabajo intersectorial para poder generar políticas públicas que realmente beneficien a este grupo de la población. Claro, porque los adultos mayores también están dentro de este mismo rango de mayor cantidad de población dentro de la región y también del país, considerando que sabemos la condición que viven muchos adultos mayores y sabemos también que hoy día nuestro país se está envejeciendo y que en esta región una gran cantidad de población es de la tercera edad. Sí, y un dato no menor también para nosotros y también para los jóvenes. La inclusión tiene que ser ahora, porque es una inversión para nosotros. Nosotros a futuro también vamos a tener mayor expectativa de vida. Y a lo mejor vamos a ser independientes autónomos hasta los 85 años, pero después vamos a tener movilidad reducida, vamos a ver menos, vamos a escuchar menos, y si no generamos una sociedad inclusiva ahora, vamos a generar una situación de discapacidad para nosotros mismos a futuro. También esto se da en una situación de los quintiles, ¿no es cierto? Sale los quintiles y al parecer también muchos casos se dan en la población que tiene menos, en el grupo etario de población que tiene menos. ¿Cómo se logra aquello considerando de que hoy, ¿no es cierto?, todos tenemos claro de que hay muchos problemas en nuestro país, sobre todo problemas sociales, y en una región como la nuestra, donde quizás el mayor grupo de problemas económicos se da en temas como las familias que viven en situación de toma, con problemas de accesibilidad, problemas de la vivienda y otro tipo de situaciones de servicios? Yo creo que tú tocas un tema importante y que la encuesta también nos ayuda a ver la situación que en los primeros y el segundo quintil la prevalencia de situación de discapacidad es mayor a la del último quintil, que tienen mayores ingresos. Pero no solo eso, también la encuesta nos da una diferencia entre la situación urbana y rural. Y aquí la región de Valparaíso no es solo Viña del Mar y Valparaíso, hay también muchos pueblos y localidades que tienen una realidad más bien rural. Y en la ruralidad, y en la ruralidad también se ve situaciones de pobreza asociado también lo que cuesta a una persona en situación de discapacidad vivir en esa situación y cómo lo hacemos que sea una localidad rural más inclusiva. Entonces hay desafíos tanto urbano como rural. Y volviendo a lo tuyo, yo creo que lo más importante es poder trabajar muy en consonancia con el nuevo registro social de hogares para poder focalizar y poder ver dónde estos recursos escasos que tiene el Estado, poder focalizarlos para ayudar a las personas en situación de discapacidad que más lo necesitan. Sobre todo para que puedan incluirse en temas de educación, en temas de inclusión en lo laboral y, lo más importante, inclusión también en su participación social. Y yo quisiera detenerme en el tema de la inclusión laboral. En materia laboral, la población que participa del mercado laboral, es decir, que está disponible para trabajar, ocupado o desocupado, en situación de discapacidad es un 35,2%, comparado con la población sin situación de discapacidad que está en un 62,2%. Entonces hay una brecha. Y hoy en día las personas en situación de discapacidad no están pidiendo asistencia, ayuda, están pidiendo que se les empareje la cancha y se les den las condiciones para que ellos puedan trabajar y ser independientes y autónomos. Claro, porque muchos se preguntarán, bueno, pero este es el discurso, estos son los fríos números, lo que dice el estudio, pero ¿y las acciones? Y yo sé que hay mucha gente con situación de discapacidad que nos está viendo, o familiares de ellos que dicen, pero nosotros no queremos que nos ayuden quizás por lástima. Lo que queremos es que nos permitan tener igualdad de oportunidades. Y es por lo mismo. Y por ahí va, que yo creo, director, el mensaje. Y por ahí va el mensaje, y es por lo mismo que nosotros queremos sacar la ley de cuotas, porque necesitamos de una acción afirmativa que cambie la manera de pensar en Chile, que exija tanto a la empresa privada como a la institución pública a contratar un porcentaje de personas en situación de discapacidad. Por eso es tan importante esta ley de cuotas. Todos los países que lo han hecho de forma transitoria. Y una vez que se instala esto y que nos damos cuenta de que la población en situación de discapacidad con las adecuaciones necesarias son
una inversión y son un aporte a la producción y el desarrollo del país, ahí nos vamos a dar cuenta y de que igualdad de salario, director. Y por supuesto. Eso es muy importante, porque le reitero, aquí la gente lo que quiere es una igualdad de condiciones. Y por eso también el proyecto de ley incluye la derogación del artículo 16 de la ley 18.600, sobre todo para las personas con discapacidad intelectual o mental que pueden ser contratadas por menos del sueldo mínimo. Y por eso es la idea de poder derogar ese artículo 16. Esperemos que en este momento en que hay tanta discusión por la reforma laboral, en que los empresarios y el gobierno, ¿no es cierto?, de repente se enfrentan en ciertos temas, en que también aparece la CUT, esperemos en que hay situaciones de salud donde también es importante porque una gran cantidad de estas personas, ¿no es cierto?, con discapacidades distintas se atienden a través de FONASA. Esperemos que se logre, pues, director, porque hoy día sin duda se necesita aquello en un Chile que lamentablemente está mostrando algunos temas bastante complicados, como falta de credibilidad y otras, falta de tolerancia y otras cosas. Yo creo que mientras esperamos, nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad tenemos el sello Chile Inclusivo, y aquí aprovecho de hacer un llamado a las empresas y a las instituciones públicas a postular ese sello inclusivo, porque ahí lo que exigimos es que haya inclusión laboral, que haya adecuaciones al espacio físico para que sea de accesibilidad universal y accesibilidad en las páginas web. Y con ese sello inclusivo nosotros también queremos apurar el proceso de que las empresas se den cuenta de que las personas en situación de discapacidad son un aporte a la sociedad. Y le reitero, acción, porque este canal se caracteriza por tener el tema de la inclusión. Invitamos, hacemos programas especiales, invitamos a los chicos, a las familias, y siempre nos piden eso, siempre nos dicen, queremos más acción, queremos sentirnos apoyados, queremos que ojalá el Estado se preocupe como corresponde a nosotros. Muchas gracias por estar, Muchas gracias, director, Bernardo, hoy con nosotros. Ahí está entonces Daniel Concha, interesante conversación con el director nacional de SENADIS, hablando sobre estos resultados del segundo estudio nacional de discapacidad que fue elaborado en 2015, pero que ya hemos conocido sus resultados regionales. Que esté muy bien usted y su familia.